una definición. Habíamos comentado que la silvicultura es una ciencia que estudia el cultivo de los bosques. Es una rama, es una parte de la taxonomía. Y bueno, fundamentalmente la aplicación de la silvicultura se lleva a cabo en un rodal. Y al hacer la aplicación en cada rodal del bosque, pues es como se manejan los bosques, al final de cuentas. Pero recordemos que el rodal es la unidad básica de superficie en cuanto al manejo de los árboles. Entonces, comentamos eso, algunas definiciones acerca de la estructura, la composición, y nos quedamos en este concepto que se denomina sistema silvícola, que podríamos definirlo como todas las actividades que hacemos o que aplicamos durante el turno en un rodal. Y el turno, pues, es el tiempo que transcurre desde que se establece la masa arbolada hasta que realizamos la cosecha final. Puede haber diferentes lapsos de tiempo de acuerdo a lo que queremos obtener. Por ejemplo, si lo que vamos a producir son árboles de Navidad, pues plantamos en 2015 y para el 2020 ya podemos cosechar 5 años. O al 21, 6 años, dependiendo del lugar, de la especie, fundamentalmente del lugar. Son turnos cortos. Si hacemos una plantación de eucaliptos con fines de obtención de celulosa en los trópicos, pues el turno será de 12, 13 años. Y si es muy, muy lluvioso y buenas condiciones de suelo, en 10 años. Si vamos a producir madera para muebles, vamos a pensarlo así, para vigas, y la especie a manejar son pinos en el centro de México, pues el turno será de 50 años, 50, 60 años. En la actualidad se ha avanzado y hay lugares en los cuales han acortado el turno a un poco menos de 50 años. En fin, lo están haciendo, están en ese proceso. México es, vamos a decirlo, relativamente eh, nuevo, o sea, muy joven, en la aplicación de sistemas silvícolas. Tuvimos un rezago muy importante durante los siglos anteriores. Básicamente es lo que comentamos y comentamos también las etapas de desarrollo de un rodal, lo repetimos, son muy generales. La primera etapa, Brinzal, siguiente etapa, Monte Bravo, después Latizal, Fustal joven y Fustal maduro, en rodales coetáneos. Y decíamos que los sistemas silvícolas tienen tres grandes tipos de tratamientos. Todo sistema silvícola aplica estos tratamientos eh, durante el turno. Las cortas de regeneración, el objetivo es obtener una nueva población, ¿sí? El extraer la vieja masa arbolada. Después cortas intermedias y tratamientos complementarios. Las cortas intermedias son aquellas que se realizan durante la mayor parte del ciclo del turno, ¿sí? Del turno. Bien, vamos a empezar con métodos de regeneración. En términos generales hay tres grandes métodos. Estoy hablando de los existentes en el planeta Tierra: por monte alto, por monte bajo y por monte medio. Por monte alto son métodos de reproducción sexual. ¿Eso qué significa? Que lo que se hace es establecer la nueva masa arbolada a partir de semillas. Reproducción sexual, combinación de genes masculinos y femeninos, ¿sí? Es importante. Monte bajo, reproducción asexual. La nueva masa arbolada o el nuevo árbol es idéntico al anterior. Es reproducción asexual. ¿Cómo se logra eso? Pues dejando que rebrote o retoñe el árbol, ¿sí? Entonces el nuevo va a ser exactamente igual al anterior.
a diferencia del Monte Alto, que hay una combinación de diferentes árboles. En Monte Alto, en nuestro país, los géneros que más que se reproducen con este método son pinos, abies, ¿sí? Es lo más común. En Monte Bajo, pues es una reproducción asexual, ya comentamos cómo, y los quercus son aptos para retoñar, para regenerar, los eucaliptos también. En Monte Medio es una combinación de reproducción sexual y asexual. ¿Eso qué significa? Que en algunos rodales tenemos una mezcla. Por ejemplo, podemos tener pino encino o pinos quercus, es lo mismo, ¿sí? Entonces, los pinos se reproducen por monte alto y los encinos por monte medio, por monte bajo. Entonces, eso genera una mezcla. Ya esa mezcla se le llama monte medio. En nuestro país, para el manejo de los bosques, normalmente se utilizan, o sea, se está utilizando fundamentalmente monte alto. Y dentro de los métodos de regeneración de monte alto, tenemos que los más utilizados son estos cuatro. Corta total, mata raza o tabla rasa es el primero, cualquier nombre se aplica. El segundo se denomina árboles semilleros. El tercero, cortas sucesivas o cortas bajo dosel protector. Y el cuarto es cortas de selección. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con el primero. Aquí esta imagen está más evidente. Observen el rodal. Profe, El rodal al que se le aplicó tala rasa es donde no hay árboles ya. Observen las dos imágenes. Ese es el rodal. Se quitan todos, el 100%. Y los nuevos árboles se van a establecer con la semilla que proviene de los árboles adyacentes. Incluso en la imagen a la derecha se quemó, además de cortar los árboles, se quemó, se hizo una quema para incorporar nutrientes. No, no todo mundo lo recomienda, ¿sí? En nuestro país es excepcional hacer eso. Eh, de hecho, tala rasa se ha utilizado poco en México. No estaba autorizado y hasta hace menos de 5 años se autorizó. Aquí podemos apreciar una imagen en un bosque de Puebla, en el estado de Puebla, donde se aplicó tala rasa. Observen, la mayor parte de la imagen se observan pues herbáceas y arbustivas, ¿sí? Ahí había árboles. La foto fue tomada 2 años después de que se aplicó tala rasa. Y al fondo, observen que hay un pedazo, una porción donde se aplicó tala rasa y después pues ya se dejó el resto del monte, ¿sí? Es un rodal de 6 hectáreas, y ahí lo que se hizo pues es cortar todos, eso significa ese método, cortar todos los árboles. Ahí había pino encino. Y observen que en este caso no hubo, observen este pedacito que estoy señalando, es un pino, ¿sí? Entonces, ese pino no se estableció de manera natural. Los ejidatarios, esto es un ejido, plantaron en el mismo año en el que se realizó la tala rasa o corta total. Entonces, eso es algo muy común en muy común, tal vez no en el 100% de los ejidos, pero sí un altísimo porcentaje en donde aplican silvicultura. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues la idea es que se restablezca el bosque, pero en nuestro país sí, muchos lugares están plantando. Aquí podemos apreciar otras imágenes de aplicación del método tala rasa. En este caso, pues dado que estaba enfocado a investigación, hay mucha gente tomando mediciones, observando, tomando datos, en fin, ¿sí? Eso es importante. A los poquitos años de haber aplicado el método de tala rasa, como se aprecia en estas imágenes, el bosque ya lucía de esta manera, ¿sí?
¿Eso qué significa? Que hubo éxito, o sea, se restableció la nueva masa arbolada. Entonces, para cuando se toma esta foto, había más de 25.000 plantas por hectárea. Incluso observan esos brinzalitos, ya empiezan a entrelazar sus ramas, ya empiezan a pasar a la etapa de Monte Bravo, ¿sí? La primera es brinzal, después es Monte Bravo, y es necesario eliminar algunos para que no hagan tanta competencia, porque producto de la competencia se mueren muchos, ¿sí? Entonces, esto es como un ejemplo de que sí funciona, o sea, pero hay que establecer cuidados. Siempre cuando se aplica una corta de regeneración, ya sea en tala rasa o en árboles semilleros o en cortas sucesivas, se cerca el rodal. Es importante ponerle un cerco porque en nuestro país, en las áreas forestales, es muy común que haya ganado bovino, es bastante común, y es un enemigo porque entra a pisotear las plantas que están pequeñitas, entonces sí es importante poner un cerco, ¿sí? Fundamentalmente eso está la raza. ¿Hay preguntas sobre el método tala rasa? No. Ok. El otro método, decíamos, es árboles semilleros. En este caso, dejamos poquitos árboles que van a servir como semilleros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en lugar de que sea una foto como estas, ¿sí? Aquí en medio dejaremos algunos árboles que son los árboles semilleros. Estamos hablando que dejaremos aproximadamente un 10 a 20%, ya sea en árboles o en volumen. Normalmente el criterio es volumen, ¿sí? Entonces, y dejamos que se establezca el bosque, el nuevo bosque, los nuevos árboles. En estas dos fotos, el método de árboles semilleros se aplicó para cuando se tomó la foto, pues ya hacía varios años que se había aplicado el método, de tal manera que observen que hubo bastante éxito en las dos imágenes. Se observa que hay muchísimos árboles, pero también en las dos imágenes aparece un árbol semillero, ¿sí? Eso no significa que sea el único que en el rodal, ¿no? Hay varios. Observen aquí, en la imagen a la izquierda, al fondo está el árbol semillero. Y en la imagen a la derecha también, en el centro está el árbol semillero. Ya cumplió su función de proporcionar semillas para el rodal y fue exitoso. El rodal está ahí, ya lleva varios años. En este caso, la foto fue tomada aproximadamente 8 o 9 años después de que se aplicó el método, ¿sí? Y ya hay arbolitos bastante bien establecidos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa árboles semilleros? Que dejamos algunos árboles de buen tamaño, ¿sí? Vigorosos, sanos, con buena producción de semilla, con no muchas ramas, ¿sí? Observen, ¿sí? Que en la parte baja pues casi no tiene ramas, se poda de manera natural, eso es un criterio, sobre todo cuando queremos aprovechamientos maderables, ¿sí? Entonces, ese es el método. No se nos olvide, cortamos el 80 al 90% y el restante 20 a 10% se queda, ¿sí? De volumen expresado en árboles semilleros. Obviamente para eso primero se hace un inventario. Ujú. Así es la situación, es un método bueno, garantiza buena regeneración. Hay que decir que también en los ejidos de nuestro país donde se aplica este método, em, el mismo año en el que se aplica el método de que se corta el 80 o el 90%, se planta. Entonces aquí están los árboles que plantaron más los que se establecieron de manera natural. Es una práctica que se ha adoptado en nuestro país para asegurar que hay nuevo bosque, ¿sí? Y bueno, hay que decir también que es el método más utilizado en nuestro país, en los bosques de nuestro país, ¿sí? Bueno, ahora veremos cortas bajo dosel, es el segundo método. El tercero es cortas bajo dosel protector.
¿Qué significa dosel? Bueno, dosel significa, observen esta imagen, yo creo que aquí se puede apreciar bien, ¿sí? Dosel es el conjunto de copas de los árboles. Ese es el dosel de este rodal, ¿sí? Todas las copas, toda la parte alta, pues, en donde están las copas, ese es el dosel. O si estamos en nuestra casa y le ponemos una capa de unicel, ¿sí? Todo un pequeño techo extra al que tenemos de unicel, porque estamos acondicionando nuestro cuarto para que el sonido no rebote y tengamos un buen disfrute de música, por ejemplo. Es muy común forrar las paredes con material absorbente, ¿sí? Puede ser unicel, puede ser cartón. Entonces, en la parte del techo, en donde ponemos esa capa de unicel, se denomina dosel. Es un concepto genérico para el bosque. El dosel es el conjunto de las copas de los árboles, ¿sí? Bueno, entonces, las cortas, ¿cómo se hacen aquí? Pues en principio son tres tipos de corta. Cortas de preparación, que pueden ser de 1 a 3, una corta de producción de semilla y 2 a 4 cortas finales. ¿Eso qué significa? Que se van cortando poco a poco, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos 2 cortas de preparación, más una de diseminación, más 3 de finales. En total, 6 cortas. En un periodo, en ocasiones, pues, lo hacemos año tras año, ¿sí? Eso es importante, porque lo importante es eh, ir cortando gradualmente. Este método es un poquito más complicado, ¿sí? Se aplica, casi no se, salvo métodos experimentales, proyectos experimentales en los ejidos, es rarísimo hallar que lo aplique. Pero de eso va el método. Y finalmente, el método de cortas de selección. Este método es mucho más cauteloso, no se corta mucho. Recuerden que en tala rasa cortábamos el 100%, en árboles semilleros al menos el 80%, y en cortas de selección, pues nada más 30%, de 10 a 30%, 20%, ¿sí? Es poca el porcentaje, pero y se corta en pequeños claros, o perdón, en pequeños subrodales, vamos a llamarles, ¿sí? Entonces observen en la imagen, lo que tenemos es leña, ahí se cortó y lo que queda es la leña para extraer ya se extrajeron los tallos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que pues vamos dejando finalmente un bosque con muchas edades. Observen, de hecho, así está de manera natural ya este bosque. Observen este árbol de mayor diámetro, o estos árboles tienen más edad, después otros de menos edad, menos diámetro, otros de menos y algunos bien pequeños. Entonces hay una mezcla de edades. Eso es lo que permite este método de cortas de selección. Rodales o bosques con muchas edades, ¿sí? Rodales con muchas edades. Entonces, es un método en donde más conservador se corta, eh, la intensidad de corta es menor. Aquí tenemos una síntesis. Corta total 100%, árboles de semilleros de 80-90%, cortas sucesivas es gradual, en las de preparación se corta del 10 al 30, semillación la mitad, 50%, y en las finales lo que queda, pero siempre son varias cortas finales, ¿sí? Y en cortas de selección, pues la intensidad de corta es del 10 al 30%. Preguntas, jóvenes, sobre los métodos. También comentar que cortas de selección sí se aplica en varios estados de la República. Es el segundo método después de árboles semilleros. Preguntas, preguntas. ¿Nada? Creo que no, profe. Ok, bueno, pasaremos a las cortas intermedias. Las cortas intermedias son estas: aclareos, corta de liberación y corta de saneamiento. Vamos a asumir
es importante para esto lo siguiente. Un rodal, aunque sea de la misma edad, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen una edad muy similar, ¿sí? Entre 18 y 20 años la gran mayoría, pero si yo creo que me parece que no se conocen, ¿verdad? Tal vez se conocen muy poquitos. Am, Observen esta imagen. Esto es un rodal coetáneo. Y a pesar de ser un rodal coetáneo, los árboles se pueden diferenciar en 5 clases predominantes, que incluso esos pueden salir y pueden ser excepcionalmente de otra edad, pues ya más grandes, ¿no? Después los dominantes, codominantes, intermedios y suprimidos. De manera natural, por muchas causas, tenemos esta estructura, aún en a un rodal coetáneo. Si a ustedes les hacemos un perfil y ahorita me empiezan a decir su estatura, pues resultaría eso. Sí, aunque estén en una edad de entre 18 y 20 años, la gran mayoría, algunos medirán más de 1,70 y algunos medirán menos de 1,59. ¿Sí? Em, Eso es normal, ¿sí? Entonces, tenemos estas clases de árboles, ya sea por el suelo, por el material genético, por la nutrición, etcétera, por la competencia misma. Bueno, no se nos olvide, predominantes, los más altos, dominantes, los que siguen a altura, codominantes, los que están cerquita de los dominantes, pero un poquito más bajitos, intermedios, sí son mucho más bajitos, y de plano los que se quedaron muy atrás, que se denominan suprimidos. Es importante porque en la medida en que van desarrollando los bosques, ustedes piensen en este bosque. Observen que están bien amontonados. Si proyectamos 10 años después estos árboles, varios de ellos habrán muerto, ¿sí? Y otros habrán crecido. Pero si dejamos todos, se van a seguir muriendo. Entonces es mejor que nosotros los aprovechemos, ¿sí? Y a esa extracción que nosotros vamos a hacer se le denomina aclareo, ¿sí? Aclareo, extraer algunos árboles. ¿Sí? Observen esta imagen. Aquí está muy clara. En el inciso A tenemos una condición inicial. Vamos a poner que eso es en el 2010. En el inciso B, otra condición, ¿sí? En el 2020. Y en el inciso C, otra condición en el 2030, en la cual se propone aclareos. ¿Qué es lo que pasó entre la A, la B y la C? Que pueden apreciar, quien sea. Disminuye la cantidad de árboles. Así es, disminuye la cantidad de árboles. Sean el hombre, esto, la intención es que nosotros lo hagamos y lo hagamos de manera ordenada, que no lo haga la naturaleza, ¿sí? Entonces, que aprovechemos esos árboles. Ese es eso es la actividad de aclareo. Vamos extrayendo, ¿sí? Y vamos dejando en base a criterios, ¿sí? Eso es a los criterios que nosotros definimos, ¿sí? Observen aquí, está en el inciso A y el inciso B. Para silvicultura ahora hay muchos simuladores. Este es un simulador. Observen, en el inciso A es como está la masa en un momento, y después se hace un aclareo y se dejan mucho menor cantidad de árboles, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, en este caso la simulación fue de 1,246 árboles por hectárea que había. Después de aplicar el aclareo, la idea era dejar nada más 245. ¿Sí? Es una simulación y nosotros podemos decir, no, mejor hay que dejar un poquito más. ¿Sí? Ay, pues se deja un poquito más. ¿Sí? La intensidad de corta se aumenta, se reduce. Y en el inciso C, lo que se nota, esas manchitas, es como si se observara desde arriba, ¿sí?
cómo son las copas, cómo están cubriendo el terreno. Eso es importante en silvicultura, tener esa idea, ¿sí? Esto es una simulación para un lugar en Arteaga, Coahuila, ¿sí? Con Pinus gregi, ¿sí? Eso está interesante porque pues hay esta posibilidad y ahora en silvicultura también hay simuladores. La aplicación de informática pues ha llegado a muchas áreas de la actividad silvícola, ¿sí? Entonces, de eso van los aclareos. Espero que con esto hayan entendido de qué es un aclareo. Y esta es una imagen en donde cuando vamos a campo, porque finalmente esto se aplica en campo, ¿sí? Y la gente, pues ahí el técnico va decidiendo, ¿sí? Aunque hagamos la simulación, finalmente uno la aplica en la práctica, pues, ¿sí? Entonces, aquí está más o menos cómo va a quedar, perdón, cómo está la situación. Esta imagen dice mucho de que hay que mirar cuando un silvicultor está en el bosque, pues es importante que mire al dosel, al cielo, ¿sí? Y que vea cómo están las copas de los árboles y en función de eso también le ayuda para darse una idea. La gente que anda en esto pues va tomando experiencia y, y va decidiendo. Hay varios tipos de aclareos. El aclareo bajo en el cual lo que se corta o se extrae en alta cantidad son árboles suprimidos e intermedios. No todos, ¿eh? Recuerden, en el aclareo vamos a cortar, aquí no es ni tala rasa ni árboles semilleros, son cortas intermedias y no debemos exceder del 30%. Se corta entre el 10 y el 30%, ¿sí? En el aclareo alto se extraen árboles dominantes y codominantes o predominantes también, ¿sí? Entonces, solamente esos y se denomina así. Nosotros podemos definir, aquí vamos a aplicar un aclareo alto porque el enfoque puede ser, bueno, vamos a extraer, ya hay suficientes árboles y suficiente edad y es importante tener un poco de madera. El criterio puede ser ese. Y entonces vamos a extraer otra vez, no todos, o máximo un 30%, pero que estos árboles sean dominantes y codominantes y permitir a los intermedios que desarrollen más. De todos modos, vamos a ir dejando árboles dominantes y codominantes también. Y también hay otro aclareo que se llama selectivo, en donde ahí sí solamente extraemos árboles dominantes. Y también un aclareo muy a criterio del silvicultor o del técnico forestal, en donde extraemos cualquier clase de árboles y aplicamos un criterio. El criterio normalmente es densidad o la conformación del árbol, ¿sí? Entonces vamos seleccionando y extraemos de todos, ¿sí? Recordemos, la intensidad de corta es del 10 al 30%, 10 a 30%, no más, ¿sí? Bueno, aquí podemos apreciar un área de experimentación en la cual se han aplicado actividades silvícolas o silvicultura y se está evaluando cómo van creciendo, ¿sí? Ahí también se aplican aclareos. De hecho, la imagen está tomada un poquito después de que se hizo un aclareo y pues se van midiendo los árboles que quedan. Ahí el diámetro exactamente donde está la marca de pintura, donde está la raya con pintura. Entonces son experimentos a largo plazo para observar la dinámica de los bosques. Aquí podemos apreciar, observen que se aplicó en las dos imágenes un aclareo. Y a pesar de que se aplicó aclareo, pues observen que todavía hay muchos árboles. La masa estaba muy densa. Entonces hay que bajar esa densidad de plantas y aprovechar esos árboles. Esa es la intención.
¿Ok? No se nos olvide, siempre en aclareos del 10 al 30% de intensidad de corta. Bien, esos son los aclareos, que es lo más común aplicar en cortas intermedias. Otra corta de intermedia es una corta que se denomina deliberación. Es muy simple. En aquellos rodales en los cuales se aplicó árboles semilleros, una vez que ya se estableció el bosque, como en este caso, ya hay nuevo bosque, ya no hay problema, pues, entonces vamos a quitar, a extraer los árboles que quedaron, ¿sí? Los árboles que quedaron como semilleros, ¿sí? Pero ahora ya pasaron años, pues, ¿sí? Pasaron 10 años, 12 años, 15 años. Y a esa corta se le denomina corta de liberación. Solamente vamos a quitar los árboles semilleros. Ujú. Y la última corta con fines de este curso se denomina corta de saneamiento. Acuérdense que uno de los métodos de control de Dendroctonus era eliminar, extraer los árboles plagados. Pues a esa corta se le denomina corta de saneamiento. Y vamos a eliminar, a extraer árboles plagados, enfermos o muertos, por otras causas también, ¿sí? Observen en la imagen a la izquierda que hay muchos árboles muertos, ¿sí? Entonces no nos conviene porque es probable que ahí haya plagas. Hay que extraerlos, hay que determinar las causas y extraerlos. A esas cortas se les denomina corta de saneamiento. Preguntas, preguntas, jóvenes. No, profe. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Bueno, esas son, esos son los tratamientos relativos a cortas. La silvicultura está basada mucho en saber cortar, no cortar a lo loco, cortar bien. Y cuando alguien dice este árbol se va a cortar y lo marca, ¿sí? El marcado es la actividad que se hace para determinar que se va a cortar, ¿sí? Después les paso unas fotos. Es que se mide el árbol y se va cuantificando y hay experiencia y hay idea de previa y hay datos, pues no es nomás de llegar y tas, 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 no, 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 se va cuantificando e inclusive en casi siempre se hace un aproximado, se estima el volumen, se checa bien y normalmente se regresa al bosque. Ya lo marcado está marcado, ya no se puede desmarcar. Normalmente se da una primera aproximación y después se regresa días después a terminar de marcar. En la primera aproximación se marca un poco menos del volumen que se va a extraer y ya en el definitivo pues ya se marca todo, ¿sí? Eso es al porcentaje de acuerdo, para completar el porcentaje de acuerdo al inventario. Siempre que se hace una actividad de silvícola que implica corta, se debe hacer de manera cuidadosa. En tal raza, pues ahí no hay duda. ¿Qué porcentaje de cuántos árboles quedan en tal raza? Acabamos de comentar. Uno. Ninguno. 20%. Ninguno. Ahí lo único que se hace es delimitar el rodal y se marcan todos. Ya, punto. ¿Sí? Por eso en algunos lugares no lo están aplicando, pero en la mayoría del país no se aplica todavía. No hay problema porque normalmente sobre todo en las comunidades, ellos cuidan mucho sus bosques, las comunidades forestales, y aunque lo apliquen, pues a los 2 meses, a los 3 meses están plantando toda la superficie, como en la imagen que les mostré.
Solamente les mostré una imagen, pero está plantado todas esas 6 hectáreas. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos para complementar tratamientos? Pues recuerden que esto se aplica durante el turno. Vamos a pensar en 50 años. Entonces aplicaremos podas, que no va a ser una, pues van a ser varias durante el turno. ¿Sí? Quemas controladas, igual no es una, son varias. Pica de residuos, eliminación de malezas, esa puede hacerse cada 2, 3 años o cada año, dependiendo. Escarificación al suelo, pues probablemente de acuerdo a las condiciones del terreno sea imposible meter maquinaria, pero si es conveniente y las condiciones de pendiente del terreno lo permiten, pues haremos alguna, ¿sí? Ahí depende mucho de cómo está el terreno y podríamos hacer fertilización y excepcionalmente en plantaciones de mucho valor, eh, especies preciosas o de otro tipo, riego. Bueno, las quemas controladas son recomendables, no cada año, eso sí es importante, ¿sí? Pero cuando ya tenemos demasiado materia orgánica, sí vale la pena estar al pendiente, hacer nuestra guardarraya, ¿sí? Y quemar, porque de otra manera puede venir un incendio y un incendio que sea superficial, sencillo, puede convertirse en un superincendio si encuentra mucho combustible tirado, o sea, mucha hojarasca, pues, y ramas. Entonces, por eso se recomienda hacer de vez en cuando quemas controladas, ¿sí? Es importante hacerlo en el bosque. Hay que decir que en México no hay mucha tradición de efectuar quemas controladas. Está dentro de los tratamientos que se recomiendan y esto puede ayudar a que no haya incendios tan grandes. Recuerden que un incendio se puede hacer grande en función de la cantidad de materia de combustible que encuentre el fuego. Entonces, esa es la línea, pues. De hecho, hay mucha gente que se opone, pero es una opción preventiva, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, se hace la brecha cortafuego, si es muy, muy importante. Después se quema, ¿sí? Como se nota ahí, y se liquida. Observen ahí, se está liquidando con agua, ¿sí? Que no queden brasas, pues, ¿sí? Porque de otra manera, como pueden ver en la imagen a la derecha, el fuego se puede escapar e incluso puede llegar al poblado, ¿sí? O a los cultivos, entonces no está bien. Sí es importante eh, liquidar el fuego, las brasas, después de una quema controlada. Otra actividad son las podas. Y ahí esto nos permite mejor calidad de la madera. Observen esos árboles, ¿sí? Entonces, y hay mucha rama seca, conviene eliminarla e inclusive algunas ramas verdes que están muy bajas, ¿sí? Los nudos, en una tabla, por cada nudo que haya, va disminuyendo la calidad de la tabla. Y al disminuir la calidad, impacta en el precio, disminuye el precio de la tabla. Entonces, si nosotros queremos madera de buena calidad, esta debe tener la menor cantidad de nudos. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Eh, Siempre hacerlo con sierra o serrucho, ¿sí? No se recomienda con machete, siempre con serrucho o motosierra, ¿sí? Con extensión para cortar ramas lo más alto posible. Aquí podemos apreciar la actividad de poda. De los residuos que van quedando en el bosque es importante picarlos, es otra actividad complementaria. Entonces se van recogiendo y se van picando, se pueden apilar previamente y los materiales más gruesos pues se pueden llevar como leña
¿sí? E inclusive en algunos casos en nuestros bosques los están convirtiendo en astilla. Y esa astilla se puede vender en el mercado local o inclusive en las empresas que fabrican tableros de madera. ¿Sí? La industria mucha industria forestal demanda astillas de madera para hacer tableros. Otra actividad complementaria que se puede hacer cada año, dependiendo de cómo crece la maleza, pues es la eliminación de malezas. Observen en la imagen a la izquierda, se realizó la poda, ¿sí? Hubo buen establecimiento de la masa arbolada, ya se le hizo la poda y después de hacer la poda está eliminando la maleza. En la otra imagen a la derecha es una actividad comunitaria y lo que fue hacer la gente, pues una faena, un tequio, para eliminar la maleza en algunos rodales. Sí, es, es interesante y se hace. En los bosques bien manejados de nuestro país se están haciendo esas actividades. Esta es la actividad de escarificación, ¿sí? Ir con maquinaria eh, a la cual se le adapta un subsuelo, subsoleador, pues, un reaper, si es maquinaria forestal de más potencia. Y en este caso, observen que esa área está semiabandonada, en donde está el tractor, ¿sí? Entonces se está haciendo escarificación para que el siguiente año las semillas de los árboles que están adyacentes a esa área germinen. Y va a germinar, hay muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina escarificación. Y germinan muy bien, ¿eh? Porque la semilla llega al suelo y con las lluvias se establece. Hay muy buen establecimiento de bosques, de rodales. Podemos fertilizar no solamente en plantaciones, sino también en los bosques naturales y lo que queremos es que crezcan más rápido. Ahora, ahora mismo se empieza a hacer más cotidiano ejecutar esta actividad de fertilización, ¿sí? En los bosques. En las plantaciones sí, sí es más común. E inclusive se puede aplicar riego. Aquí este dato no es para México, es de un experimento que se hizo en Asia. Observen los datos. En una plantación de teca, que es una madera preciosa, en un lugar que de manera natural precipita 2.500 milímetros al año, muchísima lluvia, ¿sí? A pesar de ello, a una plantación se le aplicó riego y a otra plantación no se le aplicó riego. ¿Cómo ven las diferencias en los árboles? Pues es más del 33% de diferencia. Es más así es, no es más del 33, más del 100%, ¿sí? Mucho más. O en otras palabras, la diferencia ya entiendo que usted lo que quiere decir es que al 30 por 3 veces más, ¿sí? Se quedaron al 30% las plantas sin riego, ¿sí? Más o menos, pues, términos así generales. Entonces sí es importante cuando queremos rápidos crecimientos. Esos son los tratamientos complementarios. Se dice rápido, pero hacerlo durante muchos años, en algunos casos años tras año, pues sí se hace un plan completo, pues, ¿sí? Las podas, la pica siempre es importante, los aclareos, eh, ya cuando queremos establecer un bosque, la escarificación, ¿sí? Y el cuidado, aquí me faltó una, que está asociada, pero no necesariamente, la limpieza de las brechas cortafuego. Es muy importante, ¿sí? Es muy, muy importante. Pica de residuos de ramas y malezas es también muy importante hacerla con frecuencia.
cada año, cada 2 años, o sea, tener gente en el bosque. Al bosque hay que ir a visitarlo, no se trata de ir a cortar cada 10 años y hasta los 10 años nos acordamos. Esta gráfica más o menos indica el asunto de las cortas, ¿sí? Es un periodo, es un turno de 50 años. Y observen que a los 10 años se le hizo un aclareo. En este caso está como denominado preaclareo, ¿sí? Bajó un poquito el volumen. Crece nuevamente nuestro rodal y a los 20 años otro aclareo. Y a los 30 años otro aclareo. Y a los 40 años otro aclareo. Y a los 50 años, ¿qué se hizo? Ahí dice regeneración. La corta de regeneración, ¿sí? Por eso está casi hasta abajo. Se dejó poquito, ¿sí? Vamos a pensar en esta curva. Dejaron algunos árboles, poquito. Se establece la nueva masa, crece y a los 10 años de la nueva masa o 60 de la vieja, quitamos los árboles viejos en una actividad que se llama corta de liberación. La masa anterior, pero en la masa nueva, a su vez, se va a eliminar algunos árboles de la nueva masa, decíamos. Y a eso se le denomina aquí preaclareo. Preaclareo o aclareo, no hay problema, ¿sí? Y así sería un plan de un rodal, ¿sí? Un rodal que puede ser de 3 hectáreas, pero normalmente manejamos o se manejan bosques de ¿cuántas hectáreas? De 1000 hectáreas, 2000, 100.000, ¿sí? Entonces la suma de los planes de cada rodal nos da el plan de manejo de todo el ejido, de todo el bosque, de los bosques de todo el ejido, ¿sí? Entonces cada rodal tiene su plan de silvicultura, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es lo que hace un ingeniero forestal en términos de silvicultura, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Nada? ¿Todo No, claro? de mi parte no. ¿Sí? Bueno, sale pues. Muy bien. ¿Ya ven mi diapositiva? Ya estamos viendo imágenes. Ok. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hace un silvicultor cuando dice, este árbol hay que cortar? Se marca, decíamos. Ahí está la marca. ¿Qué observan al pie del árbol? Remueve parte de su corteza. ¿Sí? Hasta llegar a la madera, ¿qué más? Lo marcaron. Ahí tiene pintura. Ahí están unas manchitas, ¿sí? Esas manchitas es una tinta que se impregna, se marca con un martillo y en ese martillo va en alto relieve un número o una clave asignada al ingeniero forestal responsable del manejo de ese rodal, ¿sí? Entonces eso significa, y no se ve ahí con detalle, pero eso significa, ¿sí? Todos los árboles que se cortan bajo tratamiento silvícola deben tener esa marca, ¿sí? Si no la tienen, es un aprovechamiento ilegal y pueden ir a la cárcel los que corten esos árboles. Observen ahí el árbol ya está cortado, no se aprecia bien la marca, la marca con la tinta, pero ahí estuvo, o ahí está más bien, ¿sí? Todos los árboles.
Ahí también, incluso aquí también se logra apreciar, ¿sí? Todos, todos, todos. Eso es lo que hace, esa es la marca de la que les hablaba. Y ahora vamos a pasar a un nuevo tema dentro de esta unidad, se denomina abastecimiento forestal. Bueno, el abastecimiento forestal es una actividad bonita, interesante, muy interesante, ¿sí? Y observen esta imagen. Nos vamos a enfocar en, pues, actividades que implican extraer madera, ¿sí? Aprovechar la madera. De eso va una parte del abastecimiento forestal. No todo es madera, ¿sí? Entonces, todas las actividades, observen eso, esa imagen es de California, hace más de un siglo. Y la primera impresión que nos da es que, pues, cómo fue que cortaron esos árboles tan grandes, ¿no? Pero bueno, el hombre, es la historia del hombre, de ir quitando lo que la naturaleza se encargó durante cientos de años de, de construir, de desarrollar. En este caso, enormes árboles de los más altos del mundo en el estado de California, en Estados Unidos, secuoyas, secuoyas, ¿sí? Y esta es la definición de abastecimiento forestal. Conjunto de operaciones que se realizan desde la extracción de un producto en monte hasta su depósito en la industria forestal. En el caso de madera, el producto es, pues en el caso de los árboles, el producto es madera. En el caso en otros casos, pues el producto será resina. En otros casos, látex, ¿sí? En este caso es madera y hay que eliminar el árbol de esa, ¿sí? Hasta lo que hacemos hasta ponerlo en la industria forestal. También debe o incluye en el abastecimiento forestal lo que es el diseño, trazo, apertura y mantenimiento de caminos forestales. Y bueno, en lo que es la extracción de madera hay varias operaciones, las de corte, arrime, carga, transporte y descarga. ¿Ok? El corte incluye derribar el árbol, desramarlo, quitarle la punta, trocearlo. O bien, en el derribo puede ser que nosotros lo orientemos o que sea que caiga para donde pueda caer. Bueno, esto es pregunta de examen, no se les olvide, corte, arrime, carga, transporte y descarga. Normalmente tenemos un bosque como en esta imagen o como las que hemos visto anteriormente de bosques, ¿sí? Y decíamos que hay algo importante en el abastecimiento, que son los caminos forestales, desde el diseño que se hace en gabinete hasta cuando ya está construido y hay que darle mantenimiento, porque un camino hay que darle mantenimiento año tras año, año tras año. De otra manera, se descompone, se deteriora y queda inservible. En esta imagen podemos apreciar que se está haciendo la actividad de apertura del camino forestal, ¿sí? Entonces, es interesante. En esta unidad les voy a hablar un poquito del pasado, un poquito no porque no tenga material reciente, sino que es que les dé una idea de lo que fue y es todavía el abastecimiento forestal. Hay algunas imágenes más recientes, pues, pero hay mucha imagen vieja, ¿no? Eh, Tampoco ha cambiado mucho la situación. Tal vez tendremos tractores más modernos, pero al final de cuentas es la misma función, menos contaminantes, ¿sí?
En esa imagen pueden apreciar que está derribando árboles. Y aquí estamos en el frente del camino forestal, en un viaje de estudios. Alumnos precisamente de bosques en aquellos años. Esta imagen es viejita de los 80s, 90s del siglo pasado. Sí, otra imagen más donde están haciendo actividades de extracción forestal hasta donde, en el lugar hasta donde llegó el camino, ¿sí? Y ahí se lleva la maquinaria forestal y se va a extraer madera, se está extrayendo, ¿sí? Ahorita vamos a comentar en detalle esto. Los caminos forestales deben quedar transitables en su mayoría, sobre todo los caminos principales. Hacer un camino, una red de caminos forestales, pues tiene un camino principal, después caminos secundarios y después terciarios o brechas de saca, ¿sí? Brechas pequeñas, pues, que van a ser utilizadas durante 3, 4 años y después ya no se utilizan, ya hasta tal vez dentro de mucho más años. Entonces, pero los caminos principales sí deben estar acondicionados, como pueden notar, y transitables pues todo el año. Eso se logra pues poniéndoles, observen que aquí podemos apreciar en este camino dos colores, un color rojo que es el material del suelo, el material del terreno de esa región, de ese lugar, ¿sí? Y después material de otro color gris, blanco grisáceo, que es color del material con el que se hizo el revestimiento, ¿sí? O balastre de ese camino. Y ese material rocoso permite que el camino se transite. No importa eh, que haya lluvia, pues, ¿sí? Obviamente con el tiempo, pues se va degradando, se va incorporando al piso y hay que ponerle más, ¿sí? Entonces hay que darle mantenimiento. Esta imagen es de los años 70, finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado. Se nota, son estudiantes chapingueros y al fondo, ustedes ya no han llegado a la universidad, pero tal vez muchos de ustedes sí conocen los autobuses color azul y plata, los colores tradicionales de Chapingo. Lamentable que no hayan llegado a la universidad todavía, ni haya ningún plan para que retornen. Eso es más lamentable y triste e indignante además. Pero bueno, al menos para prácticas yo creo que sí valdría. Después comentamos eso. En síntesis, es muy importante tener una red de caminos forestales bien establecida y con buen mantenimiento para poder extraer los productos del bosque, ¿sí? Vamos a iniciar con las actividades de operación forestal. Y decíamos que la primera era el corte y que vamos a derribar árboles que tengan marca. Si no tienen marca, es ilegal. Entonces, la primera actividad es derribo. El derribo inicia con un corte que se hace horizontal, ¿sí? Horizontal en la cara del árbol hacia el punto o hacia la dirección en la que queremos que caiga, ¿sí? Entonces, es un corte de base, ¿sí? El primer corte. Después se hace un corte inclinado, este que está haciendo este señor. Y lo que va a hacer es a sacar una cuña o un tabacote.
segundo corte, ¿sí? Hacia dónde que queremos que caiga el árbol. Observen, en este caso, igual se hizo el corte de base, después la cuña y después del otro lado, un poquito a desnivel se hizo el otro corte y el árbol va a caer. Aquí está lo mismo. El corte de base aquí, después el tabacote, el inclinado, que se hizo más o menos así, ¿sí? Así, hacia abajo. Y después el cortador fue del otro lado y cortó. Empezó a cortar, cortar, cortar. Y antes de encontrarse con el corte de base, el árbol cae, ¿sí? Bueno, aquí decíamos, se hace el segundo corte y el tercer corte será del otro lado. De tal manera que eso permite también al cortador quedar a resguardo, ¿sí? En este caso, la foto está tomada cuando ya se está haciendo el último corte, se hizo el último corte, ¿sí? Y el árbol empieza a caer. Una vez que se hace el último corte del otro lado donde se hicieron los dos primeros cortes, el cortador deja la motosierra, se retira, ¿sí? Y el árbol empieza a caer. Se debe retirar a un lugar seguro. En este caso, como tenemos ahí muchachos estudiantes, pues ellos son valientes y ahí están, ¿sí? De todos modos, los retiramos. Estas imágenes, muchas de estas imágenes las tomé yo, otras no. Em, Ahí está, empieza a caer y hasta ahí. Eso es el derribo. El equipo que más se utiliza, pues es la motosierra. Es muy productivo y es un invento que está desde finales de 1800, de los 1800, ¿sí? Bueno, una vez que el árbol está derribado, hay que quitarle las ramas y también trocearlo. Las ramas se puede eliminar las ramas, se puede realizar con hacha, eh, muchas de ellas y otras muy gruesas con motosierra, ¿sí? Es importante hacerlo. Y también es importante comentar que otra actividad que se hace es troceo, troceo, ¿sí? Bueno, decíamos que el derrame se hace con hacha, pues hay diferentes tipos de hachas en nuestro país, dependiendo también de que la madera, vamos a tomar alguna hacha más grande, más ligera, ¿sí? Y una actividad importante es el troceo, no se nos olvide. En este caso, es muy importante, se hacen siempre estas actividades de abastecimiento, se trabaja en parejas. Observen el señor de la chamarra azul. Trae un machete y una vara, ¿sí? Esa vara es su flexómetro. Es una medida, pues. Y él va decidiendo en función de los productos que se pueden obtener, después vemos qué productos, qué longitud va a tener la troza, ¿sí? De acuerdo al diámetro que va teniendo el árbol. Y ahí y como su flexómetro de madera, su medida de madera está pues calibrada ya, pues simplemente pone una marca en el tallo y ya el otro señor pues va haciendo los cortes para trocear el árbol, ¿sí? Entonces es lo que está haciendo. Después les voy a mostrar cuáles son las longitudes que se utilizan para los productos de madera. Entonces, recordemos, el corte incluye derribo, desrame, troceo, despunte. Vimos aquí derrame, en este caso troceo, y la punta pues es eliminar la última parte, ¿sí? Simplemente. Aquí podemos apreciar otra imagen
en la cual se está haciendo troceo, ¿sí? Es evidente la diferencia entre este cortador o este, ¿sí? Y este. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las diferencias? La herramienta que estoy utilizando, profe. La herramienta, a ver, ahí motosierra y aquí motosierra. No, es equipo. También por ejemplo, ahora sí que la vestimenta, la que llevan, que en una se ve Ajá. un poco más, ¿cómo decirlo? Como rural y otra se ve más tecnificada. A ver, describa. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo vemos al que está haciendo el troceo, pero tiene un overall, tiene audífonos para evitar el ruido de la motosierra y un casco de seguridad. Tiene casco, También creo cubre que tiene sus oídos, no son también tiene una audífonos, careta, son ¿no? También tiene como la una careta que careta. protege de los residuos. Así es, careta, ¿qué más? Guantes. Los Profe, guantes. en el Así es, serrucho igual. puede tener una espada más pequeña, la que vemos en la imagen, y la otra debe de ser una espada más grande del serrucho. La motosierra, el overall no es cualquier overall. Tiene botas además. Este es, pues aquí tiene su sombrero, no tiene guante, ¿no? Ya. En muchos casos todavía se utiliza guaraches. Ahora ya parece que, uy, en algunos lugares sí traen botas, mucha gente, no todos, ¿sí? Me gustaría decir, esta foto es muy vieja, es de los 90, finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo bien el año. Me gustaría decirles que esto ha cambiado y que todos nuestros... Esta también es de aquellos años, ¿eh? Esta es de los 90. Me gustaría decirles que, que estas imágenes en el monte, en los montes, en los bosques de nuestro país, ya evolucionaron a estas, pero no, desafortunadamente no. Siguen las mismas condiciones. Múltiples causas, ¿sí? Em, esto es México, ¿eh? Nada más que pues es una práctica demostrativa. Y esto es México, es lo real, es más o menos lo que se utiliza, ¿ok? Bueno, aquí como otra actividad, en algunos casos se trocea y además para la industria del papel hay que quitarle la corteza. Y es lo que está haciendo este señor, eliminando con hacha la corteza. ¿Ok? Bueno, hasta ahí acaba la actividad de corte. ¿Sí? Estamos en operaciones forestales. Después sigue arrime. Después carga, transporte y descarga. Vamos a ver arrime. Bueno, vamos a subir. Ya cayó el árbol. El árbol en ocasiones cae a 200, 300 metros del camino forestal. Entonces hay que llevarlo. Se le pueden quitar las ramas y trocear ahí mismo o nada más quitándole las ramas y ponerlo en el camino. ¿Sí? Y a eso se le llama arrime. Si hay condiciones adecuadas, ¿eso qué significa? Que está aguas arriba del camino o arriba del camino, pues, ¿sí? Pues con un gancho como ese que se nota en la foto, empujamos la troza y la bajamos y la ponemos al camino. O si está como en este caso en lugar con poca pendiente, igual, ¿sí? Observen aquí, todas esas trozas están siendo bajadas de la parte alta del terreno, de esa ladera, y las están poniendo ahí cerca del camino, a un lado del camino, pues, ¿sí? Entonces, con auxiliados de gancho, gancho maderero, gancho michoacano, dependiendo dónde estemos, así le llaman, ¿sí? Gancho maderero. Es la herramienta más utilizada para arrimar madera de manera manual.
no solamente existe el arrime manual. En este caso ustedes pueden apreciar que este señor está atando una troza de madera, una troza pues, ¿sí? A un animal. Pueden ser caballos, pueden ser mulas, pueden ser yuntas, ¿sí? Y una vez que se ata la troza, se le transporta al camino, ¿sí? En algunos casos están pues ahí cerquita, 50 metros. En otros casos pueden estar a 500 metros, sobre todo en los bosques tropicales. Bosques de coníferas normal, es muy común 300 metros, 250, ¿sí? Pero hay que llevarlo. Y pues es mucho más sencillo hacerlo con animales. Se utiliza todavía, no en mucha escala, pero en México todavía tenemos estas imágenes. Estas igual son viejitas, pero sigue siendo utilizado este método, ¿sí? Sobre todo en algunas comunidades forestales. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver otro método. Observen esto. Esto es un cable de acero, ¿sí? Arriba está una máquina, se trae el cable de acero, ata la troza, aquí se nota no muy bien, ¿sí? Y se lleva la troza con esa máquina. Ujú. Ahí está. Ahí podemos apreciar la máquina. Es una motogrúa, ¿sí? Una motogrúa significa un motor con un rodillo, ¿sí? Ahí tenemos al operario. El motor hace que funcione el rodillo y a ese rodillo llega un cable de acero que previamente pasa por una polea colocada en una pluma, ¿sí? Y al empezar a enrollar el cable, ¿sí? Va a jalar la troza, ¿sí? Y la va a llevar hasta el camino forestal. Es un invento mexicano, es un invento nacional y es el equipo que más se utiliza para arrime en México, arrime de madera, ¿sí? Obviamente hacia arriba. No se utiliza la motogrúa para bajar trozas, ahí se utiliza el gancho, ¿sí? Entonces ahí tenemos, observen que están amontonando las trozas ahí en el camino forestal, ¿sí? Ya después se acomodan bien y se cargan. Ujú. Entonces, ya es el método de motogrúa, pregunta de examen. Y es el método más utilizado de arrime de madera mecanizado, ¿sí? Con máquinas, pues. Aquí podemos apreciar otra imagen, un detalle de la polea con el cable. Y en este caso, a diferencia de estos, ¿cuál es la principal diferencia en cuanto a la madera que se transporta entre esta imagen y esta? En este caso, lo que se está arrimando son troncos completos, tallos completos de los árboles. Solamente se le quitan las ramas y la punta y se llevan al camino, ¿sí? Y algo que pueden ustedes apreciar es que aunque haya llovizna o lluvia, a menos que sea muy fuerte la lluvia, dejan de trabajar. Pero en muchos lugares en época de lluvias hay que hacer extracción de madera, abastecimiento forestal y se sigue trabajando. Por eso ustedes pueden observar que los señores están con sus equipos, casco. Eso no es cotidiano, pues es cuando hay lluvia se ponen sus overoles amarillos, ¿sí? Su pantalón, su camisa, para, para poder seguir trabajando. Eso es común en las áreas forestales. Y aquí pueden apreciar, mientras los estudiantes están resguardando de la lluvia, los señores siguen trabajando, ¿sí? Y están arrimando troncos completos con motogrúa, ¿ok? Ahí, ese es un método decíamos, muy utilizado. Aquí está el detalle de cómo es una motogrúa.
En este caso se está utilizando para otra cosa, pero observen que es un camión con una plataforma, un camión Rabón con una plataforma al cual va montado un rodillo. Esta parte no la habíamos visto y ese es accionado por un motor, ¿sí? Que, que acciona pues lo que es el cable. Esa es la motogrúa, ¿vale? Bueno, otro método de arrime, o en este caso es arrastre pues, de madera, es utilizar tractores. Es un tractor forestal, se denomina tractor arrastrador. Se mete a donde esté la madera y se trae de varios troncos, ¿sí? Ese tractor tiene tracción en las 4 llantas, en los 2 ejes, pues, y también tiene una cuchilla en el frente y puede hacer su camino. Es muy utilizado en los bosques tropicales, pero no solamente en los tropicales, también en bosques de coníferas. Esta imagen es en los bosques de Jalisco. A su compañero Diego, a su compañera Valeria, les envié un pequeño video, una muestra de Google, ¿sí? En donde ustedes pueden apreciar cómo es la superficie, cómo se ha ido disminuyendo las superficies o ha ido cambiando el terreno. Les voy a pedir que le echen un vistazo, que seleccionen un lugar, que la bajen, que la usen. Lo mismo les dejamos un pequeño ejercicio para todo opcional, pero sí me gustaría que lo hicieran todos, que se den una idea de qué es lo que ha pasado con los bosques de México y del mundo. Bueno, regresando al tema, esto es un tractor que se utiliza también en México como método de arrime de madera. Y este otro se llama cable aéreo, no se utilizó, se utilizó de manera experimental. Se tiende un cable en la parte alta, normalmente se utiliza para sacar grandes cantidades de madera que estén concentradas. Y es algo así como una tirolesa. En lugar de transportar gente, transporta madera. Es el mismo principio. Interesante. Solamente se utilizó de manera experimental. Esta foto es de la Sierra Juárez, cerca de Ixtlán, en Oaxaca. Y bueno, yo estuve en ese proyecto en aquellos años. No se utiliza en México. Se hizo de manera experimental en Durango, en Oaxaca, y ya no hubo más experiencias, me parece. Bueno, hasta ahí arrime, no se les olvide, el principal método es motogrúa. También se utiliza tractor. Después, ya que tenemos la madera en el camino, lo que hacemos es cargar, ¿sí? Y bueno, puede ser manual, con ganchos madereros. Ahí podemos apreciar, están cargando a esos camiones transportadores, se les denomina camión Rabón, ¿sí? Son muy utilizados y a como se pueda. Estas imágenes son viejas, pero si vamos ahorita a la mayoría de las áreas forestales del centro del país, es lo mismo, ¿sí? Aquí podemos apreciar otras imágenes, carga manual, con ganchos, con cuerdas, o con motogrúa también se carga, ¿sí? Se pone en la parte posterior del camión y se empiezan a utilizar los dos cables unidos a uno de la motogrúa y se va cargando, ¿sí? O en algunos casos se utiliza un método más especializado, es una grúa hidráulica, ¿sí? Con una tenaza y esta va tomando trozo por trozo y es mucho más eficiente que cualquiera de los otros métodos. El más cansado, el más duro, pues obviamente es el manual. Y esta es muy interesante. La foto es donde se utilizó cable aéreo, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, ahí hubo un incendio y bueno, pues se aprovechó todo
Por eso se ve tan negra, tan oscura esa imagen, ¿sí? El transporte, pues esto ya quedó en desuso, el transporte local en carreta, de hecho hay pocas carretas en el país, se utilizan tractores de varios ejes, 3, 4, 5 ejes. Los ejes que cuentan son los traseros, en este caso un tractor con 4 ejes, ¿sí? Para llevar madera a largas distancias, incluso por carreteras federales, ¿sí? Hay transporte de Michoacán a la Ciudad de México, pero sobre todo en los lugares tropicales, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, a la Ciudad de México, largas distancias, ¿sí? Aunque también hay en los bosques forestales, sobre todo en las áreas forestales, sobre todo del norte del país, hay muchos lugares donde se utilizan transportes que no son camiones rabones, como estos, o estos, sino un poquito de tractolanza se les llama. Les voy a pasar unos videos la otra sesión. Se transporta la madera y al llegar a la industria se baja. Se puede bajar pues con ganchos como estos o, o con grúa, pero normalmente son con ganchos, es muy común. Puede hacerse con grúa, ¿eh? Sí. Recordemos, abastecimiento es todas las operaciones, desde que se extrae, desde que se derriba hasta poner la madera en el patio de la industria forestal. En el patio de la industria forestal. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿cuál es la medida que llevan todos esos troncos? Ya que se ve como estandarizada en todos los camiones. Depende de la región. Por ejemplo, para acerrío, para tablas, largas dimensiones se denomina, van de 8, a partir de 8 pies y cada 4 pies. 8 pies, 12 pies, 16 pies, 20 pies, ¿sí? De acuerdo a cómo están los rodales, los bosques. Por ejemplo, en Oaxaca o en casi todo el centro, Oaxaca, Chiapas, bueno, ese es el sur, rapidísimo, Oaxaca, Chiapas, 8 pies. Oaxaca normalmente 260, aunque 8 pies si hacen la multiplicación da mucho menos. En Oaxaca el tradicional es 260. En Michoacán es 250 y 250, 252, ¿sí? Puebla igual, 250, ¿sí? 2 metros con 50, pero en términos del argot forestal es 8 pies, ¿sí? Y en Durango sí, normalmente se traen troncos intentan de 16 a 20 pies. Son otras condiciones, lo vamos a ver en algunos videos, ¿sí? Pero eso es como que cada región tiene su estándar de longitudes. Ujú. En una síntesis del equipo de instrumentos está aquí, para corte, hacha, motosierra, cerrón. En la siguiente clase les mostraré el cerrón. Para rime, pues ya lo acabamos de ver, ganchos madereros, tracción animal, motogrúas, tractores arrastradores, cable aéreo. Cable aéreo se utiliza en Europa en algunos lugares, ¿eh? De manera cotidiana. Para carga puede ser manual, con motogrúa o con grúa hidráulica, pues como la veíamos ahí con tenaza, ¿no? Que es rapidísimo. Y para transporte, pues lo más común en el centro, camión rabón o tractores de 3, 4, 5 ejes. Normalmente a los tractores de 3 o 4 ejes se les denomina tractolanzas en el monte. Los vamos a ver para que tengan la noción clara. Y en descarga, pues ganchos madereros y grúas. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, aquí podemos apreciar en algunas industrias papeleras requieren no solamente que se quite la corteza, sino además llevarlo en leña, ¿sí? En raja. Entonces raja la madera, observen, con cuña, con hacha, se va rajando,
Se quita la corteza y después se raja. Ahí está. ¿Sí? En otros casos nada más se quita la corteza y se transporta. Esa imagen me llamó la atención y quise ponerla porque es una imagen que nos indica, ¿sí? Observen, ahí están rajando madera. Pero en este caso es para esto es industria de celulosa igual, pero quedó muchos meses en el monte, tal manera que va pues bastante en otras condiciones, ya ha perdido calidad esa madera. Sí, entonces eso es algo de lo que se intenta evitar, que se quede muchos meses en el monte. La intención sería que a los 3, 4 días de que se cortó, de que se derribó, la madera esté en la industria. Si pudiera ser en el mismo día, pues sería excelente. ¿Sí? No siempre es así, pero para esta imagen, ya, se observen, ya lleva hongos la madera. Pasó ahí muchos meses bajo la lluvia, inclusive, se nota. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunos videos para que vean. La siguiente clase veremos uno, aunque sea cortitos, uno o dos. Pero sí les recomiendo que vean varios. Bueno, ¿más preguntas? Profesor, en la industria papelera la madera se vende por kilo o por volumen. No, en la papelera en todo es volumen, metros cúbicos. Ok, gracias. ¿Sí? Metros cúbicos. ¿Más preguntas? Disculpe, profesor, ¿no ha agregado la tarea que iba a ser opcional para los que vivimos en áreas forestales? Ah, no, la voy a poner. Qué bueno que me dice. Sí. Muy bien, Baltasar. ¿Usted de dónde vive? ¿Qué estado? Zacatecas. Ah, ¿y es forestal? Sí, es colinda con Durango y Jalisco, en la Ah, Sierra muy Madre bien. Occidental. Sí, 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 ya. Ah, excelente, sí, 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 se la voy a poner. De hecho, les voy a poner dos, otra de el tema libre, de lo que quieran. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues si no hay preguntas, buen día, buen provecho y ahí seguimos pendientes. Cuídense mucho porque ahora COVID está, no